Bueno, entonces, como les decía ahorita, los únicos cambios que hice fue que le coloqué un piso diferente, más cortico, que es este que está de color verde. Esta entrada, estos corredores de entrada, pues que no los tenía, y este murito de acá, como de separación de las dos casas, o sea, de esta casa con la casa al lado, como para sacar el render desde esta visual o jugar, digamos, con estos, con este elemento, sí, poderlo sacar, por ejemplo, así, o bueno. Simplemente pues como para el ejercicio en clase. Entonces lo que hice fue abrir unas capas nuevas, ubicar estos elementos ahí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de, de estos diferentes elementos, por ejemplo, aquí en este, lo ideal es que no esté en la misma posición, ¿sí? Que no esté en la misma posición porque si no se va a tragar el material de este, se lo va a tragar a este. Entonces lo que voy a hacer es subirlo un poquitico, más bien extruir superficie, ¿sí? Para generar como esta superficie un poquitico y le voy a decir 0.5. Ajá, y ahora va a hacer lo mismo con esta. Un momentico, que creo que ya, así por aparte. Listo, entonces 0.5 aquí y voy a tomar estos dos y los voy a dejar aquí como el piso de entrada. Listo, de acuerdo. Bien. Bueno, otro datico aquí pues interesante que les iba a dar era el tema de el tema de una página donde pueden descargar diferentes texturas. Esa es esta página de aquí. .me. Entonces se los voy a poner ahí. Creo que ya les había hablado de esta página. De todas maneras, no está de más ahí para los que... aquí hay algunas texturitas interesantes o uno descarga pues ciertos recursos interesantes. Por ejemplo, hay materiales predeterminados que me permiten pues obviamente aplicar ahí. O sea, no está el material como tal, pero yo puedo descargar los diferentes elementos que componen ese material, es decir, jugar con las texturas como tal allí. Entonces, por ejemplo, en el caso de, eh, digamos, rocas. Entonces, mire, ahí tengo estos diferentes elementos que podría aprovechar, por ejemplo, en como las texturas a aplicar acá. Entonces ya les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a importar el modelo, ¿sí? Render exterior .3dm. Lo voy a importar a Keyshot. Entonces le digo importar, busco el archivo. Sería buenísimo. Venga un momentico, antes de eso yo organizo aquí. Voy a colocar este modelo en una carpetica y lo ideal sería guardar también las texturas en esa misma carpeta para que no se me vayan a perder. Entonces asegúrense de eso para que cuando abran el modelo no se les pierdan las texturas. Entonces ahora sí, voy a importar, tengo la carpeta y en esta misma carpeta voy a guardar todo. Entonces le digo abrir
listo, importar, pum, ahí quedó el modelo. Listo, entonces vamos a Hola, hacer, profe, buenas tardes, qué pena interrumpirlo, y no que he tenido unos problemas con el internet y pues ya de rato estoy tratando de ingresar, pero no me ha dejado, el internet está como lento y fallando, no sé qué. listo, no hay lío porque igual acabamos apenas de comenzar con eso. Entonces ya te voy a Ah, volver a pasar los modelos, perdón, los enlaces a los modelos. Dame un segundito, yo los copio listo, acá. profe. Bueno, voy a volver a pasar. El modelo lo descargas de ese enlace, el último que acabé de pegar allí. Y la página, a esta página de aquí, entonces te va a copiar otra vez el modelito aquí, que es una página para descargar texturas, que la vamos a utilizar ahorita. Entonces ahí te dejé nuevamente los dos elementos. ¿Cómo es tu apellido? Villegas, profe. Listo. Entonces para quitarte la falta acá. Bien. Bueno, entonces ahora sí, continuamos. Entonces, bueno, lo que hago es importar el archivo. Aquí ya tengo el archivo como tal. Tengo la escena pues donde él me respeta efectivamente todos los elementos. Voy a salir, digamos, de los materiales que actualmente ya están predeterminados o que los puedo encontrar de manera predeterminada en la librería del Keyshot. Entonces, abro la librería. Aquí tengo las chapas que son estas de acá. Entonces voy a buscar un metal y voy a buscar de esos metales que son, bueno, aquí está aluminio anodizado. Voy a buscar, por ejemplo, esas chapas son como de latón. Bueno, por acá, bronce, ¿sí? Bronce pulido. Entonces vengo acá y pum, los tiro allí. Entonces ahí ya me quedó. Listo. También tengo las barandas metálicas y todo esto, que eso es acero inoxidable. Entonces, puede ser, por ejemplo, por acá está steel texturizado, por ejemplo, este. Sí, acero inoxidable. Entonces ahí queda. Sigue la parte de los vidrios. Entonces aquí tengo toda una categoría que se llama vidrio. Aunque aquí, digamos que estos son vidrios genéricos, normalmente estos vidrios son, digamos, aunque parten de la misma concepción de material, por aquí arriba donde está arquitectónico hay una categoría que dice ventanas, ¿listo? Entonces, estos son los mismos vidrios, simplemente que son como con eh, colores ya, pues colorizados y obviamente coloreados y obviamente en relación al tema arquitectónico. ¿Sí? Los otros pueden tener de pronto algunos elementos como para bombillas de carros o cosas así. Por ejemplo, aquí hay ventanas con filtros y no sé qué. Entonces, estos que son polarizados de una vez. Entonces, por ejemplo, los coloco ahí y bueno, ahí ya resolví el tema de los vidrios. Y ya aquí vienen otros detalles, ¿sí? Entonces, cemento, bueno, las paredes, bueno, todo este, todo este elemento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno que se llama muros, ¿sí? Que son los muros de la casa en general. Venga un momentico, yo le cambio el difuso a esta parte de aquí para que se puedan ver mejor exactamente ahí. Sí, entonces mire que dentro de los muros, o sea, si yo cojo muros como tal, pues él me va a coger toda esta parte, pero miren que aquí están separados, o sea, los puedo activar, digamos, de diferentes formas. Entonces por acá también tengo concreto, tengo superficies, ¿sí? Bueno, recuerden que otra manera de utilizar el Keyshot es buscar en el cloud, la librería en línea, donde aquí hay bastantes materiales ya orientados, digamos, a arquitectura. Entonces, por ejemplo, aquí tienen materiales filtrados por fecha y filtrados por versiones compatibles. En el caso de ustedes que tienen la versión
9, la versión de 9 del programa. Yo tengo la 8, entonces pues a usted le sirve cualquiera, a mí me sirve solamente de la 8 hacia abajo. Entonces voy a encontrar aquí filtros y aquí también hay unas categorías que pueden ser, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Como materiales de arquitectura. Entonces miren todos los que salen. Entonces dentro de eso también pueden descargar. Simplemente, ¿cómo hacen para descargarlo? Ustedes se meten, por ejemplo, esta partecita acá, le dan clic aquí. Ya, venga, yo bajo uno para que me sirva para esto, para hacer la simulación. Por ejemplo, esta. Aunque no sabría dónde colocarlo, pero no, vamos a ver este más bien. Le digo aquí, descargar, ¿sí? Y aquí me dice que lo quiere abrir con la aplicación de Keyshot. Le dice abrir y él automáticamente lo descarga. ¿Ya? Entonces, mire, ahí quedó. Entonces, por ejemplo, este lo puedo colocar, por ejemplo, aquí en el murito de entrada, mi piso de entrada, entonces lo voy a poner ahí. ¿Ya? Y bueno, ustedes ven que él queda ahí en esa parte. ¿Ya? Obviamente yo a este material pues le puedo cambiar las diferentes consideraciones pues en cuanto a las al tamaño de las texturas, ¿sí? Entonces si me paro acá, entonces puedo en las texturas cambiar por ejemplo el difuso. Ojo que voy a ver si está sincronizado o está en sincronía con el relieve. Mire, este por ejemplo no está sincronizado, entonces automáticamente lo va a sincronizar para que queden los dos allí. Y si varío el tamaño del difuso, pues también voy a variar el tamaño del relieve directamente. Por ejemplo, aquí en escala, vamos a ponerle una escala un poco más grande, digamos 2, ¿sí? Y miren que ahí crece. Bueno, ahí me pasé, yo creo que de pronto en 1.5 puede funcionar. Ajá. Y lo otro importante es que para el caso del mapeado, pues para que no me quede como esto aquí solo, lo que voy a hacer es correr la textura un poquitico hacia acá. ¿Cómo hago para correrlo? Digo, mover textura. En este caso, traslación. Ah, bueno, perdón un momentico. Es que aquí está como mapeado de caja. Entonces le voy a decir plano. Venga, yo le doy aquí V a ver qué me sale. No, salió muy grande. Sí, está supremamente grande. Entonces, bueno, en X o en Y. Entonces lo voy a colocar aquí y vamos a ponerle el tamaño. Ya, entonces sería en Z. Y bueno, aquí lo voy a colocar 1.5, 1.5. Y este sí lo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, sí, lo muevo dando clic y con el mouse para que las partecitas de la mezcla me queden, digamos, aquí. Entonces vamos a poner un poquitico más grande, 1.6, para que se salga allí. Ajá. Listo, directamente ahí y vamos a moverlo un poquitico hacia arriba. Exacto, ahí sí. Listo, ahí aceptar. Pero bueno, ahí me quedó ya, digamos, esa parte.
Ya de aquí para allá es aprovechar obviamente todos los elementos de esto. Entonces, por acá también tengo, bueno, vamos a ver si hay algún material de pasto. Que no se ven pues como muy chéveres que digamos. Pero bueno, ahorita les voy a explicar cómo hacer un material como de pastico en caso tal de que no encuentren uno como tal. Sí, porque estos de aquí no están pues como muy maluquitos. Pero bueno. Listo. Voy a añadir, digamos, otros elementos. Por ejemplo, en estos detalles que hay aquí, en esta partecita de piedra, entonces voy a colocarle una piedra, pero generada a partir de algunos elementos que encuentro acá. Por ejemplo, un momentico, yo pillo acá. Sí, entonces mire, por ahí tengo piedra, aquí tengo también una pared de piedras, esta otra pared de piedras, por ejemplo este, ¿sí? Entonces ingreso ahí, mire, obtengo una muestra del material, pero lo importante de este elemento es que yo puedo descargar las texturas difusa, normal, desplazamiento, el roughness y el ambient occlusion, que son básicamente todos estos elementos que tengo acá. Mire, difuso, specular, roughness, ambient occlusion, ¿sí? Estos que están acá. Entonces, simplemente tengo que aplicarlo a estos de aquí y listo. Entonces, descargar todos los mapas. Entonces me desplazo hasta allá y miren que aquí me aparecen todas las texturas. Bien, lo que voy a hacer es seleccionarlos todos. Digo clic derecho, descargar. Entonces él hace comprime los archivos y posteriormente, entonces ahí los descarga. Y bueno, lo que voy a hacer yo acá es coger este de aquí e incluirlo en esta parte de acá. Entonces voy a voy a extraer todos los... Listo, enchape de piedras. Otra alternativa es que después de creado el material, entonces lo puedo añadir también a la librería. Ya les voy a mostrar cómo, para que ustedes vayan creando pues sus propios materiales. Entonces, por ejemplo, listo. Entonces le voy a colocar ahí enchape de piedras y voy a empezar a armar capa difusa. Entonces ingreso aquí al material y busco básicamente la color base, esta, ¿sí? Es abrir. Ahí automáticamente, obviamente, él me queda así de grande. Sí lo voy a dejar como textura de capa más, ¿sí? Miren que ahí está muy grande. Entonces lo que voy a hacer es reducir ese tamaño. Miren que está en 410 centímetros. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en 100. ¿Ya? Entonces mire que ahí me cambia el tamaño del enchape. Y lo otro es que no lo quiero así, sino que lo quiero horizontal. Entonces, como lo quiero horizontal, pues lo que tengo que hacer es cambiar el ángulo acá. Entonces tengo tres tipos de ángulo. El tilt, si le doy 90, ¿sí? Me resuelve lo que estoy buscando. Luego tengo el azimuth, que si le doy 90, entonces lo vuelve otra vez como estaba así. Es básicamente rotación o en el eje X o en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a dejar en 0 y el tilt lo voy a dejar en 90. Entonces creo que, o considero que digamos ahí el enchapecito me queda bien. Entonces hasta ahora tengo el difuso. Ahora voy por el especular. Entonces aquí yo tengo por acá diferentes elementos. En este caso le voy a colocar, bueno, perdón.
el specular no, el specular aquí se lo voy a dejar en blanco totalmente para que sea altamente reflectivo. ¿Sí? Esto en teoría ya ahí está como reflejando como si fuera un espejo. Y ahora voy a jugar con el Ambient Occlusion, que es este. Entonces lo coloco acá y aquí tengo también el, véalo, aquí está. ¿Esto qué hace? Pues que obviamente lo que sea blanco pues va a ser sometido a reflexión de la luz y lo que sea negro no. ¿Sí? Porque se supone que es sombra. Entonces lo dejo ahí, selecciono ese. Listo. Voy ahora a la parte, si me devuelvo aquí. Tengo aquí el roughness, que recuerden que este es el que le añade imperfecciones a los detalles, y entonces va a determinar qué partes son brillantes totalmente, como dice el specular, o opacas. Entonces el roughness, aquí también tengo, aquí está, correcto. Entonces las partes blancas van a brillar totalmente, las partes grises no. Te le digo ahí, bien. Y finalmente, pues también necesito uno en blanco y negro para el tema de la textura de relieve. O en este caso no sería relieve, sino desplazamiento. Recuerden que el relieve difiere del desplazamiento en el aspecto en que el desplazamiento sí modifica la geometría, el relieve no. Vamos a ver los dos aquí. Les voy a poner un ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Me voy a acercar aquí bastante. Actualmente esto que ustedes ven aquí está totalmente plano, ¿sí? Está como básico. Igual entre más muestras de rebotes de iluminación tenga, pues va a ser mucho más definido, mucho mejor definido. Entonces tengo aquí esto y lo que voy a hacer es añadir un relieve y lo voy a colocar. Recuerden que el relieve también debe ser una característica como esta. Es decir, los elementos blancos son los que están en alto relieve, los elementos de color negro son los que están en bajo relieve. Entonces, en ese caso, lo que ustedes ven en negro, que son como los pedacitos de la mezcla, van a quedar mucho más abajo que los de arriba. Entonces, aquí hay unos detallitos, unas escalas de grises que va a hacer que se genere eso. Vamos a ver si este aplica. Ah, bueno, aquí está. Este es el de relieve. Listo, pero píllese esto. Yo selecciono ese y mire lo que va a suceder acá. ¿Sí? Automáticamente mire que salieron todos estos detalles. Pero si yo me vengo acá donde dice, bueno, aquí selecciono donde dice relieve, me vengo acá, yo puedo aumentar ese relieve. Entonces vamos a ponerle 5, por ejemplo. Y mire que ahí automáticamente salen todos estos elementos. Ahora, hay un detalle aquí, es que yo no lo quiero como relieve, sino que lo quiero como desplazamiento. Entonces lo voy a quitar de aquí. Y mire lo que voy a hacer. Aquí no tengo mapa de desplazamiento como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hay una opción que se llama Material Graph. ¿Qué hace el Material Graph? Me abre este cuadro de diálogo donde me muestra cómo construyo el material parte por parte. Por ejemplo, aquí tengo la base del material y esta es la apariencia de superficie o la apariencia de geometría. Entonces, en este caso, lo que estoy modificando es la apariencia de la superficie. ¿Cómo? A través de un material avanzado. Entonces, a través del material avanzado tengo una capa difusa, que es lo que se ve, conectada aquí. Una capa de ambient occlusion, que es esta de acá, y un roughness, que es este de acá. Entonces, estos tres me están afectando el aspecto visual que ustedes están viendo acá. Pero, si yo quiero afectar la geometría, es decir, que esto sobresalga, entonces lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Clic derecho, geometría, desplazamiento. Voy a añadir un motor de desplazamiento ahí. ¿Qué hago con el desplazamiento? Cojo de aquí y lo pongo acá, en la geometría. Ahí hasta ahora no he hecho nada. O sea, lo que hice fue conectar el motor de desplazamiento a la modificación de la geometría del material. Pero, como necesito el tema de qué es el desplazamiento, o sea, qué voy a desplazar, entonces aquí le digo clic derecho, añadir una textura y voy a venir a buscar un mapa de texturas. ¿Cuál es? El mismo que tenía, bueno,
aquí y lo conecto acá. Pero ¿cómo lo voy a agregar aquí? Le doy doble clic. Entonces mire que aquí cambió las opciones de este mapa que hay aquí. Vengo acá, abro y voy a buscar el que dice height y altura, un mapa de alturas. Entonces esto funciona de la misma manera en que les explicaba ahorita. Lo blanco, protuberancia, lo negro es bajo relieve. Lo coloco aquí, digo abrir, entonces mire lo que queda. Este mapa está afectando el tema del desplazamiento y el desplazamiento está afectando la geometría del material. ¿En cuánto está afectando el desplazamiento? Porque aquí todavía no lo estoy viendo, claro, porque no lo he ejecutado. Entonces le doy doble clic a este. Ah, bueno, un detalle aquí antes de, si ustedes quieren, por ejemplo, cuadrar esto, de que estoy parado aquí y le voy a dar la letra C, C de casa. Y así puedo ver, mire que el tamaño no está sincronizado con lo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar, de hecho, voy a ver si este también está sincronizado. Listo, este sí está sincronizado. Este me imagino que también. Sí, efectivamente, miren que ahí coincide. El que no coincide, obviamente, es el de aquí, de este de acá. Entonces, voy a tomar las propiedades de este de acá. Miren que le doy doble clic, o el del difuso, el que a ustedes les quede más fácil. Propiedades de la textura, 100, 100. Y en el ángulo, que esté en 90 en el tilt. Entonces, voy acá, digo aquí 100, aquí automáticamente porque está enganchado en el alto y el ancho 100, 100, y aquí en el angle, aquí en el tilt, le doy 90. ¿Ya? Entonces, esas mismas características deberían estar, y mire que ahí sí me coincide. Sí, mire que en el momento en que le quito la C, hombre, sí, ya aquí coincide. Entonces, listo, ahí está en sincronía. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar el desplazamiento. Entonces, desplazamiento, mire lo que me sale acá. Las diferentes propiedades del desplazamiento. ¿Cuál es la altura máxima? O sea, desde el punto más bajo que representa el color negro hasta el punto más alto que representa el color blanco, ¿cuánto quiero yo que sea esa distancia? 10 centímetros, por supuesto, es mucho. Yo le voy a decir que sean, por ejemplo, 2. Es decir, negro sería 0, 2 sería blanco, ¿correcto? Un gris al 50% sería 1 centímetro de desplazamiento. Bien. Y lo siguiente que voy a hacer es que le voy a decir aquí, un momentico, yo cierro, ahí se me va esto. Es para que esto no me estorbe. Entonces, mire, cuando yo le digo acá, ejecute el desplazamiento en 2 centímetros y le digo ejecutar geometría, mire lo que va a pasar aquí. Bueno, va a haber un cálculo allí, ¿no? Entonces se va a demorar un poquitico. Y póngale cuidado a lo que va a pasar acá. ¿Por qué él hace ese montón de cálculos? Porque él tiene que, o sea, con ese desplazamiento, él no solamente está afectando este elemento, sino que realmente está afectando toda la escena. Porque el cambio se está viendo, se está generalizando allí. Mire lo que sucede acá. Sí, ya se ve como diferentes elementos. Si yo, o sea, diferentes desplazamientos dentro del... Si yo hago algún cambio en las texturas, en la posición de las texturas o en los elementos relacionados a las texturas, voy a encontrar un problema y es que cada vez que hago un cambio me toca ejecutar la geometría. ¿Sí? Mire que incluso allí, sin la geometría, mire que voy a despegar este. Mire que ahí él me va a quedar igual. ¿Ya? Entonces, cualquier cambio que ejecute tendría que hacerlo, tendría que colocarlo,
¿sí? O sea, volver a ejecutar los nodos. Bueno, vamos a ver otro mapa tengo por aquí, dentro de este. Bueno, es probable que esta muestra que hay acá tenga mucho más levantamiento, ¿sí? Entonces, ahorita le modificamos eso. Estas son las normales, que esto se utiliza para los juegos 3D. No, básicamente este fue el único que faltó. Entonces, bueno, vamos a aumentarle un poquitico a la altura, ¿sí? Para que se vea un poquitico más la diferencia. Entonces, vuelvo otra vez aquí al Material Graph, desplazamiento, y le voy a decir que sea de 5, por ejemplo. Y vuelvo y otra vez calculo los nodos de geometría y espero otra vez. Listo, entonces mire que ahí quedó, se nota pues mucho más la diferencia en el desplazamiento de la geometría. Esa es la gran diferencia entre el desplazamiento, el mapa de desplazamiento y el mapa de relieve. El mapa de relieve es superficial, el de desplazamiento sí desplaza la geometría. Listo. Por ejemplo, siguiendo acá con este tema, entonces digamos que esto lo requiero yo de un color especial. Ah, bueno, sigamos con los elementos genéricos, madera. Entonces, por aquí también hay unas maderas. Vamos a colocar la puerta. Por ejemplo, no, creo que es que estos son como para pisos. Creo, pues. Si no, bueno, echémosle madera a esto aquí. Bueno, póngale cuidado a lo que dice allí. Mire que cuando yo coloco un material, automáticamente empieza otra vez a generarse toda esta carreta de acá. ¿Por qué? Porque lo que está analizando el tema allí es que como cualquier material que influya dentro de la iluminación está influyendo dentro de la percepción de estos materiales que hay aquí. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Utilizar los mapas de relieve al final, ¿sí? Para que el flujo de trabajo sea, digamos, mucho más continuo. Y no me toca esperar cada vez que yo inserte un material, todo eso. O en su defecto, si yo, como hicimos ya ahorita, por ejemplo, que yo lo tengo ya insertado allí, entonces lo que hago es que la pieza que tiene esto la voy a esconder. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta pieza de aquí, esta que llama piedra, entonces la voy a esconder. ¿Ya? Y venga, yo me voy hasta acá. ¿Ya? Entonces mire cómo queda la piecita aquí. Sí, estaba colocando como las vetas en este sentido. De hecho, me parece que quedó muy oscuro, entonces lo voy a cambiar. Aquí donde dice madera, vamos a utilizar, por ejemplo, este aquí. Más bien. Y mire que allá no hace los cálculos completos de todo el tema. Aquí sí está repitiendo en este sentido, entonces voy a cambiar el tema del mapeado. Entonces aquí en las texturas, mapeado de caja, sí está bien.
pero lo voy a cambiar porque no quiero la madera en este sentido, sino que la quiero es en vertical. Entonces, ángulo, y vamos a cambiarle este por 90. Ya antes quedó, perdón, este no era el tilt. Ya. Sí, entonces ahora sí quedó en este sentido. Aquí están las vetas así. Bien, ok. Bueno, voy a ver qué otros elementos hay aquí concernientes al tema. Entonces, por ejemplo, por acá tengo dentro de los materiales arquitectónicos uno que se llama concreto, otro que se llama superficies, asfalto, ladrillos, bueno, drywall. No, esto no es muy, digamos, muy tendiente al tema de los materiales arquitectónicos. Sin embargo, no significa que uno no los pueda crear. ¿Sí? Entonces, por acá también hay unos concretos que me pueden servir. Por ejemplo, este. ¿Sí? Una pared de concreto. O por ejemplo esto. Bueno, miren que ahí hay varios de hecho. Bueno, por lo menos esto de aquí. Este de aquí está chévere. O este de acá. Aunque bueno, voy a coger el que no tiene mapa de relieve para no demorarme tanto. ¿Sí? Este, por ejemplo, este de aquí. Entonces lo mismo, vengo y descargo. Entonces selecciono todo. Listo. Y ahí quedó el archivo guardado. Vengo aquí, exterior casa. Concreto. Lo pongo aquí. Bueno, extraigo todas las superficies, perdón, todas las imágenes. Y empiezo a construir entonces el material nuevamente desde acá. Entonces yo sé que bueno, vamos a hacer, por ejemplo, estas columnas de aquí. Y estas dos de acá. Bueno, incluyendo estas. Listo, todo eso en concreto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar voy a buscar la base. Bien. Y luego lo que voy a hacer aquí es cambiar este por un avanzado. Entonces aquí lo voy a colocar. Eso simplemente lo hice para que me quedaran, obviamente, las capas. Sí, porque aquí en este muros hay muchos elementos. Entonces simplemente lo hice para cambiarlo allí. Entonces, difuso,
Voy a abrir acá. Color base. ¿Ya? Entonces ahí tengo obviamente las repeticiones como tal. Tengo acá relieve también. Es este que se llama height. De hecho, vamos a utilizarlos al revés. Un momentico, yo borro aquí y este acá, porque me parece que el difuso queda mucho mejor así, y el relieve con el oscuro. Y luego tenemos, bueno, el specular blanco, el roughness es este de aquí. Aquí hay unos aspectos brillantes y otros no. Vamos a bajar el tamaño, entonces lo voy a poner, por ejemplo, en 100, un poquitico. Listo. Venga, yo miro a ver qué otra falta aquí. Roughness, normales, height, color. Ah, el ambiente occlusion. Y tenemos este acá, ambiente. Listo. Entonces ahí ya creamos ese material. Bueno, voy a pasar con el del pasto. Ah, bueno, este de aquí, venga, le colocamos el mismo concreto. Listo. Ahí. Hay cosas que yo puedo ir viendo aquí, y es, por ejemplo, los reflejos y todo lo relacionado con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, tengo acá, entre la pestaña de medio ambiente, yo tengo, por ejemplo, imágenes que vienen por defecto con elementos de exteriores. Por ejemplo, esta imagen de acá. Doy doble clic y ella automáticamente aprovecha la luz de la imagen para generar, obviamente, esto. Yo aquí no estoy viendo el fondo porque dentro del medio ambiente que tengo acá, en el settings, tengo que el background es de un color blanco, pero si yo le doy medio ambiente, entonces él me va a generar aquí esto. Entonces ahora píllense, esto está bastante grande, el ambiente, el entorno está muy grande, y miren que la parte, digamos, la línea de división está muy alta, entonces yo puedo cambiar esas características también. Por ejemplo, en transformar, miren que aquí está bastante grande el ambiente, yo le voy a poner, por ejemplo, que sea de 1000 centímetros, entonces mire que ahí ya cambio sí, cambio el tamaño. De hecho, está mucho más coherente. Incluso vamos a ver si... No, vamos a dejarlo de 1000. Sería mejor. Ahí, y lo otro es que, bueno, yo puedo rotarlo si quiero. Cambiar la orientación del bosque para que esto me dé también la orientación, obviamente, de la iluminación. ¿Sí? Donde quiero ubicar, digamos, la proveniencia del sol, por ejemplo, ahí. Y lo otro es la altura. Entonces, yo lo puedo mover o hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un momentico, yo me alejo. Y tengan presente que si esta es la línea, sí, la línea media más o menos sería como por ahí. De hecho, sí, miren que ahí. Ah, bueno, otro detalle es que pues aquí tengo este lente, entonces si yo lo pongo en 35, pues
obtener una perspectiva un poquito más aberrada del tema. El pasto. Entonces, ¿cómo podemos hacer el pasto? Hay varias maneras. De hecho, creo que bueno, hay una forma en la que aquí el Keyshot 9 tiene una característica acerca de unas fibras, de unos elementos que uno puede generar como fibras. Yo no lo tengo acá porque yo la versión que tengo aquí es la 8, pero si ustedes buscan en el canal oficial de Keyshot, por aquí les o sea, hay varios tutoriales que explican ese tipo de materiales, sí, que son materiales pues que son como peluditos. Bueno, entre otros pues como para hacer como este tipo de las texturas, de texturas como peluditas, que es la novedad, es precisamente una de las novedades que tiene el Keyshot como tal. Bueno, por acá también les explican, por ejemplo, cómo hacer los mapas de desplazamiento, que les acabé de explicar. O sea, cómo hacerlos, no, cómo aplicarlos. ¿Listo? Entonces, este canal es bastante bueno. Yo este mapa de aquí sí lo voy a aplicar de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta parte de acá voy a buscar una textura. Esto es lo ideal, ¿sí? Cuando uno busca texturas en Google, lo ideal sería colocar 3D Texture o también otra que es Tiled o Tile, ¿sí? O tileable o tiles, que este concepto es la coincidencia de la textura entre los dos diferentes bordes, ¿sí? Entre el lado derecho y el lado izquierdo, el borde superior y el borde inferior. Entonces, mire, voy a mirar, por ejemplo, este, que está interesante, este de acá. Por supuesto, una textura coincidente en este lado y en este lado de aquí, entonces la voy a descargar, guardar imagen como. Vengo aquí donde está el exterior casa, vamos a ponerle aquí pasto como material y difuso. Bien. Ahora voy a buscar la textura que hace que esto pueda generar como los pelitos del pasto. Entonces aquí le voy a decir la textura del desplazamiento. Ah, bueno, entonces mire que aquí tengo, por ejemplo, esta. Tengo también, por ejemplo, este tipo de texturas, digamos que funciona mejor, teniendo en cuenta que lo blanco es el pasto que está alto y lo negro es el pasto que está bajito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Guardar imagen como, y aquí le voy a colocar desplazamiento. Hay algunos sitios donde cuando uno la descarga, descarga las dos, ¿sí? O sea, la concerniente, digamos, de una a la otra. Por ejemplo, mire, aquí está esta parte de acá, en 3D Textures, que me imagino que será esta misma. Véala, aquí está. Pero falta como el mapa de desplazamiento. Bueno, vamos a ver cómo está ahí. Ah, bueno, no, pero esta sí es de pago. Bueno, vamos a trabajar con la que acabé de descargar, igual. Entonces, ¿cómo genero el material? Pasto, ¿sí? Que es toda esta área. Entonces le doy doble clic, entro aquí, doble clic, listo. Entonces, este es el material. Bien. Difuso.
Vengo acá, acomodo este. Listo, ahí está, pero está muy grande. Entonces, miren que aquí está. De hecho, aquí le voy a acomodar un mapeado. Bueno, no, dejémoslo así en caja. Entonces, aquí está muy grande. Le voy a poner, por ejemplo, 100. Sí, miren que ahí ya tomo el material. Listo. Y luego, entonces voy a colocarle no relieve, sino desplazamiento. Entonces, recuerden que para el desplazamiento me meto aquí, Material Graph, abro. Tengo que añadir algo que modifique la geometría. Entonces, clic derecho, geometría, desplazamiento. Luego arrastro de aquí hasta acá. Y luego el elemento que modifica ese desplazamiento. Entonces, clic derecho, textura, mapa de textura. Conecto el mapa de textura aquí y luego doble clic, añado, ¿no? Mire el desplazamiento. Voy a cuadrar entonces este al tamaño, ¿no? Entonces, como los bajé y no son imágenes coincidentes, entonces le digo clic aquí y la letra C. Mire que está muy grande. Entonces, voy a convertir este 100. Listo. Mire cómo queda ahí. Creo que ahí todavía está muy grande. Vamos a bajarlo un poquitico más. Entonces, vamos a ponerle aquí 50. Ajá, ahí puede ser, aunque noto cómo se está repitiendo constantemente, entonces vamos a ponerle un poquitico más grandecito, por ahí de 80, para que compense ese tema. Listo, ahí está bien. Ahora, ¿cuánto quiero que tenga de altura máxima el desplazamiento? Entonces le doy C aquí, desplazamiento. Ahora, 10 centímetros, no, está muy alto. O bueno, de acuerdo, digamos, a lo que había generado. Vamos a probarlo en 8. Bien, ejecuto la geometría, me voy a correr esto acá. Ejecuto la geometría y me va a salir aquí, ¿no? Entonces, mire, ahí creció muchísimo. Ah, no, la imagen está, de fondo está muy grande, el desplazamiento está muy grande. Vamos a ponerle 20 y vuelvo y ejecuto. No, esta imagen está complicada. Yo busco otra. O hagamos una, mire, una en Photoshop. Incluso aquí dentro de las mismas, yo cambio aquí, que creo que entre los mismos mapas, porque estos son los mapas que uno descarga, pero hay otros mapas que uno también puede utilizar, como por ejemplo, sí, en lugar de colocarlo acá, por ejemplo, textura de ruido. Sí, entonces mire que ahí está, pero vamos a cambiarle los parámetros. Bueno, es que ahí está muy estable. Pero bueno, digamos que dentro de estas texturas también uno puede hacer ese tipo de elementos. Para hacer una textura como de pasto, uno lo que puede hacer aquí en el Photoshop es hacer un archivo nuevo, cuadrado. Vamos a hacerlo de 600 por 600. Y a esta capa lo que voy a hacer aquí es que hay un filtro que se llama Noise. Y le digo añadir Noise. Entonces mire, Gaussiano,
voy a aumentar la diferencia entre lo blanco y lo negro, que sea monocromático, digo OK, y aquí ya tengo el elemento. ¿Sí? Todos estos que están acá van a ser, ahora lo que voy a hacer es invertirlo, ¿no? Para que lo que salga sean los elementos de color negro y lo que se quede abajo sean los de acá. Entonces, imagen, ajustes, invertir. Ahí. Entonces grabo. Y vamos a cambiarle este desplazamiento. Listo, lo reemplazo. OK, bueno. Ahí acá y este de aquí. Vamos a cambiarlo. Listo, mire que aquí está muy grande. Bueno, vamos a ver cómo se comporta así y ahora aquí le voy a dar sí, está generando esta parte de aquí. Venga un momentico, yo le cambio aquí la resolución. Vamos a ponerle más resolución. Listo, por ahí es el tema. Vamos a ponerlo más chiquitico todavía. Por ahí 100. Listo. Un momentico, cierro acá. Listo, habría que ajustarle aquí el número de repeticiones pues al tema, pero sería cuestión de moverlo. Bueno, ya quedó, fue muy alto el pastico, pero vamos a dejarlo en 12. Y vamos a ajustar este. Listo, habría que trabajar pues bien en obviamente en el tema. Ah, bueno, aquí se me perdió pues por la altura del pasto. Se me perdió entonces vamos a cambiar el piso de entrada. Aquí tengo una herramienta de movimiento, entonces subirlo.
Listo, por ahí. Bueno, recuerden que como esto tiene mapa de desplazamiento, pues cuando uno ejecute elementos aquí, ahí mismo va a demorarse pues en el tema. Entonces lo que hago es quitarlo y sigo aquí con los muros. A esto sí simplemente les voy a colocar vamos a ver este material. Este es un muro normal. Aunque no es que me trame mucho que digamos, pero bueno. También hay por acá pinturas. Bueno, de hecho yo puedo con, digamos, con este de aquí, donde están las superficies, ¿sí? Interior. Le coloqué al que no era, era este. Bueno, una pintura blanca, pero aquí yo le puedo cambiar el color, obviamente, al que yo quiera. Listo. Más bien esta parte de arriba, así coloquémosle los ladrillitos. Bueno, bueno, ahí y venga, yo saco esta partecita de acá. Listo, entonces ahí quedaron. Ah, bueno, faltó esta barra de acá. Vamos a colocarle un material de piso de madera que hay allí, como para hacerlo aquí rapidito. Listo, es esta barrita de acá y listo. Ah, bueno, recuerden que ahí se va a demorar es porque empieza a calcular sobre esta parte de aquí. Entonces, bueno, muchachos, este es el trabajo que vamos a hacer con el tema del render exterior. Entonces vamos a tomar ese modelo del cual les pasé a ustedes ahí el enlace para que lo descarguen y vamos a aplicarle materiales a la escena.
Listo, vamos a aplicarle materiales a la escena para generar los respectivos renders de esto. Entonces simplemente me van a generar 5 rendercitos de esa escena. Y ese sería el trabajo en clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de 8 días es festivo. Entonces, dentro de 15 hay bueno, ya prácticamente son 2 semanas. En este momento estamos en la semana 14, entonces en la semana 15 no hay clase porque es festivo. Semana 16, perdón, esta es la semana, a ver, porque creo que es que son dos clases las que quedan. Entonces, el proyecto final es también un ejercicio de render, pero el ejercicio de render que vamos a hacer está enfocado a renderizar el interior de una vivienda. Yo también les voy a pasar ese modelo. Sí, en teoría la semana 15 es la que es festivo, quedan las semanas 16 y 17. Entonces, en esta próxima clase, es decir, dentro de 15 días, les voy a pasar el modelo, les voy a explicar en qué consiste el tema del renderizado interno, o sea, en la parte de adentro, porque el renderizado interior es diferente desde la iluminación. Entonces ahí vamos a tener que utilizar otro modo de iluminación. Sí, en este caso estamos utilizando o podríamos utilizar aquí sin mayor afección el modo de producto, pero cuando necesitamos hacer un render interno, vamos a utilizar el modo interior y tendremos que apoyar con áreas de luz para poder que el apoyo con las áreas de luz me permita que en la parte interna se vea todo iluminado. Entonces vamos a ver cómo hacer unos efectos, por ejemplo, de uno tomando una fotografía o en horas de la mañana o al mediodía o en la noche pues con el atardecer, es decir, a las 5:30, 6 de la tarde donde está bajando el sol y se ve la luz solar, digamos, más anaranjada, por la mañana que es más azulita, bueno, con ese tipo de cosas, cómo dar precisamente esos efectos para dar la apariencia en la parte interna de un render. Y algunos efecticos que podamos dar con luces. Entonces vamos a mirar materiales que son todos estos materiales de acá. Todos estos materiales que se encuentran en esta parte de acá de recursos de luz, cómo funcionan para crear, por ejemplo, efectos de spots, o sea, de luces tipo spots, bueno, de diversos elementos como tal. Entonces, listo. ¿Qué implica la entrega final? Pues el render interior que les voy a mostrar cómo se elabora la semana que viene y adicionalmente, pues el trabajo en clase. Ustedes saben que siempre se sacan 2 notas de trabajo en clase por corte. En este caso sería esta nota y los adelanticos, pues que obviamente vayan haciendo del proyecto final. Que para este caso, pues serían las revisiones o las cosas que hagamos directamente en la semana 16 de clase, porque ya la semana 17 sería la entrega como tal. Bueno, preguntas al respecto. Listo, No, profe, entonces, no. pues igual ahí, Profe, yo sí tengo una pregunta, la verdad. ajá, Es que yo tuve, bueno, la verdad es que no pude instalar el programa porque pues ya tengo así como los cracks y todo eso, pero pues sí como enredado con eso en la instalación. ok. Entonces necesitas como una Sí, asesoría de cómo hacer la instalación, pero lo descargaste sí, desde, de, desde Artista Pirata.